Hoy vamos a dar el primer curso de electrocardiografía en forma virtual. La situación de la pandemia nos obliga, pero no por ello deja de ser menos importante poder dar nuestro curso. La electrocardiografía, para que ustedes tengan en cuenta, es un método complementario que en algunos casos es diagnóstico, sobre todo para el diagnóstico de las arritmias, y nos permite llegar a pacientes fácilmente para ayudar al diagnóstico de la cardiopatía isquémica, entre una de las tantas. Ya vamos a ver a lo largo del curso las distintas patologías que vamos a estar incluyendo. Pero esta charla es la más importante y es la que nos permite entrar en el tema y poder, digamos así, sobre esta base que es la electrocardiografía normal, llevar a cabo los distintos diagnósticos. ¿En qué se basa el electrocardiograma? El electrocardiograma se basa en la teoría del dipolo. Esto es un vector, recuerden ustedes, fíjense en el punto número 1, donde yo voy a ver que en reposo la célula está positiva por fuera y negativa por dentro. En reposo solo vemos una línea. Cuando comienza la despolarización se invierten las cargas y las cargas se hacen más positivas adentro y negativas afuera. Y fíjense, esto genera un vector, ¿sí?, donde la cola es la carga negativa y la cabeza es la carga positiva con una dirección que se registra en el caso, si yo lo estoy viendo desde este punto, como una deflexión negativa porque le veo la cola, o una deflexión positiva en este otro punto si le veo la cabeza. Posteriormente la célula se despolarizó y cuando se repolariza, estas cargas que estaban positivas vuelven al potencial de reposo generando un vector de dirección opuesta. El electrocardiógrafo es un aparato que permite la detección de estas variaciones de potencial en el cuerpo. Beethoven lo inventó en 1901 y por ello mereció un premio Nobel. Fíjense, lo que vemos es los distintos colores que se registran en el electrocardiógrafo: rojo en el brazo derecho, amarillo en el brazo izquierdo, verde en la pierna izquierda y negro en la pierna derecha, con el vector, digamos así, explorador en el precordio, que pueden ponerse uno e ir cambiándose de posición o ponerse los 6 en forma inmediata. Esto permite, por medio de un selector, elegir qué registro lógicamente tener, un sistema de amplificación, y ya sea a través de un display que uno podría verlo en un monitor o a través de una computadora o un papel llevar al registro del electrocardiograma. Para ello, Beethoven diseñó lo que llamamos eje triaxial, pero fíjense, yo puedo ver, dejando la pierna derecha en neutro, es decir, sin registro, podemos ver una diferencia de voltaje en la derivación 1 entre el brazo derecho y el brazo izquierdo. Lo puedo hacer entre el brazo derecho y la pierna, que es la derivación 2, o entre el brazo izquierdo y la pierna. También, y esto lo vamos a ver después, Wilson en 1950 incluyó las derivaciones en los miembros. Yo puedo llevar todo, anular el resto y llevar el registro de uno de solo de los miembros. Fíjese, brazo derecho, brazo izquierdo y pierna izquierda. Como los registros eran muy pequeños, lo que se buscó en este sentido es aumentarlas. Por eso se llamó ABR. Es decir, derivación del miembro aumentada del brazo derecho, del brazo izquierdo y de la pierna izquierda. Las derivaciones precordiales, fíjense, con 5000 ohms logro este registro y empiezo a registrar las precordiales. Las precordiales se pueden utilizar en distintos lugares, pero por convención lo que se hizo es colocarlas en el precordio en una posición esperada. El ángulo de Lewis me permite caer a mí en el segundo espacio intercostal. En el cuarto espacio intercostal del lado derecho tengo B1, del lado izquierdo B2. En el quinto espacio intercostal la línea medio clavicular es B4, entre B2 y B4 coloco B3, la línea axilar anterior es B5 y la línea axilar media en el quinto espacio, estas tres últimas, es B6. Ahora bien,
Este es el muy conocido triángulo de Beethoven, es decir, entre el brazo derecho y el brazo izquierdo, entre el brazo derecho y la pierna tengo la derivación 2, la anterior era la derivación 1, y entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda la derivación 3. Yo esto, lo que se expresan acá son los distintos vectores, y fíjense, este vector h se va a expresar por la regla del paralelogramo, se va a expresar en la derivación 1 de esta forma y en la derivación 3 de esta forma. De todos modos, incluyendo a esto las derivaciones aumentadas, cambia el triángulo de Beethoven y aparte también tengo el registro en forma horizontal. Esto sería un corte horizontal del tórax desde B1 a B6. Hay una regla que nos permite determinar, ¿sí?, que yo puedo, digámoslo así, generar un único punto de unión. Fíjense, este punto de unión me permite llevar todas las derivaciones a ese punto porque las líneas paralelas digamos, en electricidad son equivalentes. Fíjense que yo tengo la derivación 1 unida en el mismo punto, ¿sí? Tengo la derivación 3, la derivación 2, la ABR, ABL y ABF. Lógico que todo esto, por convención, se le colocó un número, ¿sí? Para saber dónde, que esto nos va a permitir a nosotros calcular el eje eléctrico. Fíjense, por convención, todo lo de arriba es negativo, menos 30, menos 60, menos 90, menos 120, menos 150 y menos 180, y todo lo de abajo se considera positivo, fíjense, de la misma forma, más 30, más 60, más 90, más 120, más 150 y más 180. Acá en esta imagen tenemos representado un vector, que es a modo de ejemplo. Si este vector es paralelo a la dirección que yo estoy buscando, se va a ver una deflexión francamente positiva. Ahora fíjense, esta misma derivación, este mismo vector visto desde esta derivación ABL, al estar perpendicular genera una inscripción isodifásica. Isodifásica significa que tiene dos fases iguales. Entonces, al ser perpendicular, el isodifásico puede ser un punto o una gran deflexión hacia arriba y hacia abajo, pero del mismo cantidad en el vector, es decir, en el tamaño. Ahora bien, el electrocardiograma normal, podemos verlo, esto creo que todos a lo mejor tienen una idea, la onda P, el QRS, el punto J, el ST, la onda T y la onda U. Fíjense que desde el comienzo del QRS al final de la onda T es lo que nosotros llamamos sístole eléctrica o intervalo QT. Esto vamos a ir describiéndolo y ustedes van a poder apreciar con muy buena capacidad un electro normal. Ahora bien, vamos a ir explicando cada una de las ondas y cómo tiene esto explicación desde el punto de vista de la activación eléctrica. En la aurícula, la pared es tan delgada, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, que la activación se hace como una onda, como una ola, que empieza en el nódulo sinusal y genera toda la activación de la pared. Si yo me paro acá abajo, ¿sí?, van a ver, tanto endocardio como epicardio, una onda positiva. Lo mismo si se genera en el caso de la repolarización, en el cual las primeras células que se despolarizaron, ¿sí?, van a recuperarse y van a dar un vector de dirección opuesta. Que sería, si yo lo veo positivo, la onda de repolarización va a ser inversa. Porque, lógicamente, si yo me paro acá, antes le veía la cabeza al vector, ahora le veo la cola. Ahora bien, fíjense esto. Esta es un esquema de las dos aurículas, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. La aurícula derecha está un poco más anterior, la aurícula izquierda, si ustedes recuerdan anatómicamente, se ubica tocando el esófago. Bien, yo tengo un vector inicial, que es el vector de la aurícula derecha, este de acá que podemos ver, el nódulo sinusal se produce un vector de arriba hacia abajo y un poco hacia adelante, y un vector de la aurícula izquierda.
que iría un poco hacia atrás, horizontal y hacia la izquierda. Eso, si no está representado esquemáticamente bien en la misma proporción, me genera un resultante, que es el vector P, que es el que genera la formación de la onda P en el electro. E inverso, en la repolarización me va a generar una onda T, que nosotros llamamos como la repolarización auricular. Muchas veces esto no se suele ver en el electro porque o es muy débil o está tapada por otras actividades eléctricas cardíacas, lo cual nos impide poder verlo. Fíjense en el esquema, sería de dirección opuesta al vector P de activación auricular. Bien, acá estamos representando lo que acabamos de decir. Fíjense, la activación de las aurículas está representada por dos ondas, la activación de la aurícula derecha y la activación de la aurícula izquierda, simplificadas en la onda P. Y posterior a ello, la onda T auricular, que es la que le digo que raramente se ve. Fíjense que de todos modos los tiempos de activación de las aurículas derecha y la aurícula izquierda son de 0,08 segundos y el voltaje, digamos que sería el tamaño, porque cuando uno registra esto es tiempo y esto es voltaje, es de 2,5 a 3 milímetros como máximo normal. Yo les diría tomar 2,5. Fíjense, esto es lo mismo visto en el eje exaxial que lo habíamos descrito recién. De 1, de 2, de 3, de Beethoven, después las agregadas que eran ABF, ABL y ABR. Fíjense, si este es el vector P, resultante que yo le mostré recién, así es como lo vamos a ver. Yo extrapolo este vector a de 2 y de D2 lo veo positivo. Pero si yo lo miro desde ABR, yo lo extrapolo a la línea de ABR, que sería esta acá, y le veo la cola. Entonces lo veo negativo. Normalmente la onda P se va a ver negativa en ABR y bien positiva en D2. Para uno estudiarla, generalmente mira D2. En el plano horizontal, fíjense, se aproxima más a B6, al eje medio axilar. Y fíjense que de ahí lo voy a ver positiva, pero como está casi perpendicular a B1, se ve isodifásica. La primera parte corresponde a la activación de la aurícula derecha y la segunda parte a la activación de la aurícula izquierda. Bien. Después de la onda P viene el intervalo PR. Y el intervalo PR, porque cuando empieza la onda grande, que es el QRS, involucra el intervalo PR un montón de estructuras. Bien, el nódulo sinusal, el intervalo PR, recuerden, los segmentos son las líneas rectas, en los intervalos incluyen ondas y segmentos. Bien, ahora bien, cuando yo tengo el intervalo PR, estoy midiendo la onda P, y estoy incluyendo el primer segmento antes del comienzo del QRS. Y fíjese todo lo que incluye en ese intervalo desde el comienzo de la onda P al comienzo del QRS involucra el nódulo sinusal, las conducciones intraauriculares, el nódulo auriculoventricular, el haz de His, ¿sí? Y las ramas. La rama derecha, la rama izquierda y la activación del ventrículo. Una característica importante que está descrita en estas flechas es que a medida que yo voy bajando, el automatismo disminuye, es decir, es más alto el automatismo en el nódulo sinusal, que es la capacidad que tienen las células de despolarizarse en forma autónoma, automática, y ¿qué quiere decir? Que a medida que yo voy buscando células más bajas, van a despolarizar más lenta. El nódulo sinusal despolariza entre 60 y 100, que es la frecuencia cardíaca normal, y el His-Purkinje, la red de Purkinje, a 30. Imagínense que yo corto acá la comunicación de este sistema de conducción, yo a lo mejor salga con 40 si el centro de activación de los ventrículos es mucho más bajo. Y la otra característica es que a medida que yo voy bajando, las células del nódulo sinusal, del nódulo AB y del His son más lentas, pero las de Purkinje conducen con mayor velocidad. Bien, este es un ejemplo para que ustedes vean y realmente lo práctico que es esto. Esto es un estudio de un estudio electrofisiológico. Fíjense que están los catéteres metidos dentro del corazón. Ahí está el nódulo sinusal.
Ahí está el nódulo auriculoventricular y acá está el catéter en el ventrículo derecho. Pero fíjense, la activación del nódulo sinusal, esto es la aurícula, este es el tiempo de activación del nódulo auriculoventricular, es decir, aurículo nodal, nodal nodoiciano, este es el GIS, esta es la rama y este es el Purkinje. Fíjense que en el segmento desde el comienzo de la onda P al comienzo del QRS yo estoy teniendo todas las estructuras del sistema de conducción. Este es otro esquema. Esto es para recordar, en realidad, fíjense que la disposición es, este es el nódulo sinusal, el nódulo AB, el GIS, está todo muy chiquito, el esquema que le mostré mucho antes es mucho mejor. Y también es importante, porque esto nos va a permitir ver algunas otras cosas más, que es quién irriga cada estructura. El nódulo sinusal está fundamentalmente irrigado por la coronaria derecha y la circunfleja. Recuerden que el sistema de irrigación cardíaco consta de dos arterias, la derecha y la izquierda. La izquierda tiene un pequeño tronco y se divide en dos ramas, la descendente anterior y la circunfleja. El nódulo sinusal está normalmente irrigado por la coronaria derecha y la circunfleja. El nódulo AB por la coronaria derecha y la circunfleja también. Este sería el nódulo sinusal 60-40 en porcentajes. El nódulo AB 85-15, el GIS por la descendente anterior y las ramas, fíjense, la derecha descendente anterior, la izquierda, la M rama anterior de la descendente anterior y la M rama posterior de la rama izquierda del haz de GIS está irrigado por la descendente anterior y la descendente posterior que estará determinada por quién irriga el nódulo AB. Es decir, si el nódulo AB es irrigado por la coronaria derecha, la descendente posterior lo daría la coronaria derecha. Ahora bien, esto es muy importante hablar antes de la irrigación por lo siguiente, porque si bien dijimos que la aurícula se activa en una onda completa, la pared ventricular es distinta, porque imagínense 1 a 2 milímetros o 3 milímetros la pared auricular, hasta 1 centímetro la pared ventricular. Y acá viene la característica. El sistema de conducción va por dentro y el sistema de irrigación va por fuera. Ahora bien, si el sistema de conducción va por dentro, va a producir una activación de adentro hacia afuera. Primero estas células se van a despolarizar lentamente hacia afuera y me van a generar un vector de activación con la flecha, digamos así, la dirección, la cabeza de la flecha hacia afuera, lo cual, si yo lo miro desde adentro se va a ver negativo y si lo miro desde afuera se va a ver una onda positiva. Cuando yo repolarizo, hay una característica especial. Decíamos que lo primero que se despolarizaba es lo primero que se repolariza. Pero en este caso, en el ventrículo, estas células sufren la presión de la sangre hacia adentro. Ustedes imagínense que la sangre genera un aumento de presión intraventricular por la activación de la pared y eso permite la eyección. Pero esa misma sangre crea una fuerza contraria para que evita, digamos así como una inercia, y que evita que esta zona se irrigue bien. Después lo otro es que el endocardio va a tener una activación, el epicardio va a tener la irrigación antes que el endocardio, y aparte de todo eso, va a ser el primero, digamos, en activarse. Ahora bien, ¿qué significa esto? Que yo, al tener primero la irrigación y tener menos contracción, y esta zona interna del endocardio es la que más energía gasta, las células que están más en el epicardio se van a recuperar antes. Entonces, en lugar de estar positivo primero las del endocardio, se van a hacer positivas primero las del epicardio, a pesar que fueron las últimas que se activaron. Eso me va a generar un vector de la misma dirección y el mismo sentido que la despolarización. Entonces me va a dar ondas de la misma dirección del QRS. Eso explica en el electro por qué el QRS en la activación ventricular comparte la misma dirección que la onda T. Es decir, ¿por qué? Porque primero se recuperan las últimas que se activaron, que son las epicárdicas. Bien, cuando el estímulo llega al ventrículo, genera, ¿sí?,
distintos vectores de activación. Primero un vector 1, que es la del septum, después los vectores, lo dividimos en tres, esto es desde el punto de vista didáctico, después los vectores de activación del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, y por último, digamos así, si yo activo primero el septum, después activo los ventrículos, me queda una parte posterior y más atrasada, que es el tercer vector, que es el vector 3. Lo simplificamos en 3, pero esto es un continuo. No es que se divide por salto en 3 vectores, sino esto desde el punto de vista didáctico. Fíjense, en este volvemos al eje exaxial, que ya lo habíamos visto, y podemos ver los vectores. Este sería el vector 1, el vector 2 y el vector 3. Si esto yo lo veo desde el punto de vista de cada derivación, podemos ver la cola o la cabeza. Fíjense, en ABR yo le veo la cola fundamentalmente al vector 2, entonces me da una onda negativa. En D2, si yo esto lo extrapolo y lo llevo acá, ¿qué voy a ver? El vector 1 prácticamente no se ve. El vector 2 sí se ve muy marcado, que es este QRS. Y por ende, la onda T opuesta. En esto estaríamos representando en cada derivación el mismo sistema. Ahora fíjense, en D3, el vector 2, que es el principal por el cual ya después vamos a enseñar a calcular el eje eléctrico, el D3 ABR, ¿sí?, estaría perpendicular a D3, lo cual me da un registro isodifásico, que puede ser muy chiquito o muy grande, pero es tanto para arriba como para abajo exactamente igual. Esto mismo está representado en las derivaciones precordiales. Fíjense, visto de 1, yo prácticamente le veo la cola al vector principal, que es de 2, por eso se ve negativo, y veo el vector septal, por eso tiene una pequeña R y después una gran Q. Si lo veo desde B6 y lo extrapolo, lo que veo es una pequeña cola y después una gran R, porque está próxima y extrapolado se ve lógicamente positivo. Esto es lo que, sobre todo, cuando uno hace el cálculo de los ejes, que ya eso lo vamos a hacer desde el punto de vista práctico, no en una clase teórica, ustedes pueden ver cómo se ve en cada derivación. Es decir, el vector este, que es el principal, el 2, yo lo extrapolo a cada derivación. En el caso de 3 es isodifásica, porque está perpendicular. Hay una memotecnia, que esto sí es muy importante que lo sepan, que me permite saber cuál es la perpendicular. Por ejemplo, D3 es perpendicular a ABR, ABF es perpendicular a D1 y ABL es perpendicular a D2. Esto es muy importante para el cálculo del eje porque nos va a permitir, si yo tengo isodifásica, saber por dónde corre el vector. Fíjense, si yo tengo una isodifásica en D3, el vector corre por la perpendicular. La perpendicular es ABR. Fíjense, efectivamente, corre por ABR. Me fijo en ABR, le miro desde acá, la cabeza o la cola. Y yo le estoy viendo, si yo me paro acá, la cola. Entonces lo veo negativo. Entonces yo puedo decir que el eje está ubicado sobre la dirección de ABR y apuntando hacia acá. Recuerden que esto era más 30, más 60, más 90, más 120, más 150 y más 180, el eje estaría ubicado a más 30. Y como para más o menos tenernos y darnos un poco de idea, hay algo que es lo último que vamos a estar viendo, que acuérdense que es el intervalo QT, que es desde el comienzo el QRS a la terminación de la onda T. Y su valor varía, como dice acá, se incrementa con la edad, es mayor en las mujeres. La frecuencia, digamos, si yo disminuyo la frecuencia, aumenta el intervalo QT y existe una fórmula para corregir de acuerdo a la frecuencia. Porque en la medida que yo alargo o acorto la frecuencia, el QT va a variar y eso es muy importante de tener en cuenta la corrección. Esto, sacar la cuenta no es muy fácil, pero actualmente si ustedes bajan una aplicación en el teléfono es sumamente fácil. La misma aplicación se puede obtener vía internet en alguna de las páginas, que hay un montón. La onda U,
que ya lo habíamos dicho, después de la onda T viene la onda U, corresponde a la repolarización subendocárdica. Y fíjense acá, esto es un papel de registro. Esto generalmente todas estas ondas se registran en un papel y tengo cuadraditos grandes. Si ustedes buscan, ya después les voy a mostrar papel de registro. Yo puedo ver un cuadradito más marcado que corresponde a 0,5 milivolt hacia arriba y 0,20 segundos a 25 milímetros por segundo en el papel de registro. Esto ya lo vamos a ver con más detalle. Y cada cuadradito representa 0,1 milivolt y en tiempo 0,04 segundos. Esto es importante para poder medir el tamaño de las ondas. Fíjense, esto es lo que miden las ondas. Esto no hay forma de más que recordarlo porque los registros en estos casos son están determinados por los tiempos y estos tiempos hay que medirlo. La onda P mide 0,08 segundos, el intervalo PR o PQ, que es lo mismo, hasta el comienzo el QRS es de 0,12 a 0,20, el QRS mide 0,08 y el intervalo QT entre 0,40 y 0,44, siempre corrigiéndolo también si es muy alta la frecuencia o muy baja, corregirlo por la fórmula de Bassett que yo les expliqué. Y por último, la onda U, que es la repolarización de las células endocárdicas. Por último, fíjense acá, esto también es un laddergrama, donde es una simplificación del registro de cómo serían tiempos desde el nódulo sinusal, la aurícula, el nódulo AB, que va lógicamente en la medida que la línea esté más horizontal, registra más lento. Fíjense, el ventrículo registra muy rápido y estas sombras son los periodos refractarios. Recuerden ustedes que cuando se genera el potencial de acción, yo tengo un tiempo en el cual la célula es refractaria a cualquier estímulo. Bueno, en este caso en el laddergrama está representado por esta línea, esta sombra gris en esta zona que habla del periodo refractario. Y fíjense cómo equilibrando esto sería el nódulo sinusal, que no se registra en el electro normal, la aurícula, que sería la onda P, el nódulo AB, que sería este periodo hasta el intervalo del QRS, y esto que es lógicamente el ventrículo. Yo después tengo la repolarización, pero el periodo refractario hay una parte acá, sobre todo ahí, en el cual yo puedo, ante un estímulo muy grande, generar un nuevo QRS. Y acá, para terminar, un electrocardiograma normal para que ustedes puedan apreciar. De 1, las derivaciones que se registran son 12, de 1, de 2, de 3, este es el isodifásico, que es similar a estos son segmentos que tomamos para la explicación del eje exaxial. ABR, ABL, ABF, y después se registran las precordiales B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Fíjense, es muy importante esta parte del curso, yo le diría que lo revean cuando no lo entiendan y que nos consultemos en forma importante para esta parte es la base para poder entrar en las distintas patologías.